Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. En el día de hoy tenemos como invitado fundamental al prestigioso periodista Pedro Corzo, que como ustedes conocen es columnista del Nuevo Herald, y quiero conversar con él de la crisis de inmigración de los cubanos en Centroamérica, porque ha habido cambios sustanciales y cambios en políticas de los países que hasta ahora colaboraban con estos cubanos que a toda costa quieren llegar a los Estados Unidos. Así que para ti, Pedro, los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a los televidentes. Bueno, hay en estos momentos, de acuerdo con lo que estaba leyendo, más de 4.000 cubanos empantanados en territorio costarricense, pero sin ningún tipo de posibilidades de continuar por esta caminata. Porque no solamente Nicaragua continúa plantada de que no va a dar acceso a que transiten por su territorio, sino que ya otros países también han tomado medidas. Es el caso de Colombia, es el caso de Panamá, es el propio caso incluso de Costa Rica, que está en solidaridad con planteos que acaba de hacer ahora el gobierno ecuatoriano, que ha dicho que para que los cubanos puedan viajar al Ecuador, que era el punto de partida de esta travesía increíble, tienen ahora que pedir visado. Incluso ha habido desórdenes frente a la embajada ecuatoriana en Ciudad de La Habana, pero todo parece indicar que ahora Ecuador le va a pedir a los cubanos visa y esto significa que se corta esta vía de inmigración. Entonces, Costa Rica, como te decía, está de acuerdo con esta posición porque, claro, se le ha creado un enorme problema a Costa Rica, que tiene a 4.000 cubanos allí. Ya algunos de los cubanos están haciendo maldades. Por ejemplo, en el día de ayer arrestaron a 2 que habían cometido pequeños delitos, habían robado cervezas, habían robado unos quesos, a uno lo detuvieron manejando borracho. O sea que ya empieza el desorden a funcionar en aquel lugar y por otra parte las esperanzas también se minimizan. Daniel, mira, yo creo que el proceso migratorio ha sido un arma de la dictadura, que ha utilizado con mucha eficiencia, con mucha habilidad en sus relaciones con Estados Unidos. No era de esperar que en este momento en los cuales Cuba y Estados Unidos han restablecido relaciones, pues se produjera una situación de estas características. Y se ha producido. Y la conclusión de muchas personas, entre ellas la mía, la más modesta de todas, es que el gobierno cubano, Ecuador y Nicaragua han hecho una especie de tormenta perfecta para generar una crisis migratoria en Centroamérica a través de la cual presionar a Estados Unidos con un objetivo determinado. Algunos señalan, cosa con la que yo no estoy de acuerdo en un 100%, de que el propósito es crear esta crisis para que Estados Unidos elimine la ley de ajuste cubano junto con que elimine las medidas del embargo que todavía persisten en contra de la dictadura. No lo creo, te digo por qué, porque hasta ahora el gobierno cubano, en las conversaciones que ha sostenido con el gobierno de Estados Unidos, que han sido varias, no ha reclamado en ningún momento el fin de la ley de ajuste. Lo lógico, que el gobierno viene calificando esa ley desde hace muchos años, de ley asesina, es que el gobierno de la isla le hubiera reclamado a Estados Unidos que eliminara esa ley. No lo ha hecho. Pero paradójicamente, y aquí es donde caemos en los juegos de las contradicciones, Nicaragua dice que niega, rechaza, de que los cubanos atraviesen por su territorio porque eso es consecuencia de una ley ilegal que promueve la inmigración ilegal en Cuba. Algo similar a lo que ha dicho también el gobierno de Ecuador, por lo cual restableció la visa, que curiosamente los cubanos estaban viajando a Ecuador con visa. De pronto, cuando Cuba y Estados Unidos empiezan a conversar, Ecuador cancela la visa y ahora de nuevo vuelve la visa. En mi opinión, esto es un juego político de 3 países que están aliados ideológicamente para chantajear una vez más a Estados Unidos, como hicieron cuando la crisis de los balseros, como hicieron con Camarioca, como hicieron con el Mariel. Pero, independientemente de esto, si tú me permites no ser políticamente correcto, la lectura es que nuestro pueblo, al cual tú y yo pertenecemos, es capaz de reclamarle sus derechos, los que no tiene, a los gobiernos extranjeros, y no se los reclama a quien se lo tiene que reclamar, que es la dictadura de Cuba. Para mí es difícil de entender que un grupo de cubanos vayan a protestar frente a la Embajada de Ecuador porque no da visa, que eso es una prerrogativa de Ecuador, dar o no dar visas. No, estaban protestando para que le devolvieran el dinero porque ya habían comprado sus pasajes. Fueron a protestar porque fueron a pedir la visa. Entonces le dijeron que la visa las tenía que pedir, y perdóname, por la página web. En Cuba es muy difícil acceder a la internet.
Lo de ellos fue principalmente la visa, después fueron a reclamar la devolución del dinero, que tiene sus dificultades, tú sabes bien cómo son los negocios en Cuba. Pero es penoso que a través de los años, las mayores protestas que han tenido lugar en Cuba, en los últimos años me refiero, porque yo te puedo contar algunas protestas que tú conoces, que tuvieron lugar en los años 60 y los 70 en Cuba, en contra de la dictadura, que la protesta más grande de Cuba, el Mariel, la embajada del Perú, en 1980, fue frente a una embajada. Las protestas que han tenido lugar frente a México y las protestas a esta hora de Ecuador. Realmente para mí es difícil de entender un pueblo que reclame sus derechos a gobiernos extranjeros y no a su propio gobierno. Bueno, como yo veo la situación, Pedro, es la siguiente. Si tenemos que buscar un culpable de esta crisis migratoria, hay que dirigirse al régimen castrista, porque evidentemente. Esa es la génesis del asunto. El cubano emigra porque no quiere seguir viviendo en dictadura. El cubano se escapa de la isla por las vías que pueda. El cubano no cree en las relaciones que van a mejorar la situación dentro de Cuba por las relaciones con Estados Unidos. Y el cubano teme que se levante la ley de ajuste cubano. A mí sí me parece que esto ha sido una crisis creada por el régimen para presionar y chantajear a los Estados Unidos. Pero ahora pensando como americano, porque hay que pensar primero como cubano y después también hay que ponerse en los zapatos del americano que vive en esta nación y que dice, bueno, si nosotros estamos en campaña electoral, es un año electoral, si no queremos que los sirios vengan para los Estados Unidos, si no queremos hacer una reforma migratoria, ¿por qué motivo tenemos que abrirle la puerta a estos cubanos? ¿Por qué motivo tiene que estar vigente la ley de ajuste cubano cuando ya hay relaciones entre ambos países? Estoy pensando como pensaría el rubio de ojos azules. No, y también, perdóname, como piensan muchos cubanos también. No Es un solo ejemplo que rubios estoy de poniendo. ojos azules. Muchas personas piensan así, igual que muchas personas rechazan la inmigración ilegal de cualquier país que ésta proceda, aunque ya últimamente decirle a una persona que no está legalmente en este país y decirle ilegal es políticamente incorrecto. O sea, estamos en unos rejuegos de palabras extremadamente peligrosos. Y comparto tu opinión, el máximo responsable es la dictadura de la isla, que es también la responsable de que los ciudadanos cubanos hayan perdido, desde mi perspectiva, la visión del derecho que tienen, como decía Osvaldo Payá Sardiñas, lamentablemente asesinado o al menos muerto en una situación muy confusa en la isla. Los cubanos tenemos derechos a los derechos y aparentemente hemos perdido esa brújula, aparentemente no estamos conscientes que tenemos que reclamar los derechos a quien nos los conculca, no a quien no está obligado con nosotros. Ahora, por esta línea de ser políticamente incorrecto, otro comentario. Para el Partido Demócrata, aceptar que 4.000 o 5.000 cubanos o los que fueren entren por esta vía y continuar vigente con la ley de ajuste cubano, a pesar de que el Departamento de Estado insiste en que no va a haber cambios con relación a la ley de ajuste cubano. Pero para el Partido Demócrata en estos momentos significaría la posibilidad de perder la continuidad de la Casa Blanca, porque no le perdonaría el votante este tipo de actuación que mostraría debilidad ante el régimen castrista. Al menos me estoy refiriendo a los votantes latinoamericanos, los hispanos, a los votantes hispanos. O sea que doy por descontado que Estados Unidos vaya a colaborar porque le están exigiendo ahora a Estados Unidos algunas voces cubanas que resuelvan la situación. La situación no es de este país. La situación sencillamente tiene que resolverse dentro de Cuba y acabar con esa dictadura que es la que provoca ese éxodo. Por supuesto, pero esa dictadura solo la podemos terminar los cubanos. Correcto. No la puede terminar ningún otro país. Seguro. Y mientras nosotros sigamos optando por el camino más fácil, menos complicado, mientras las damas de blanco sigan en las calles protestando, un grupo pequeño y otro grupo pequeño de hombres apoyándola y respaldándola, y la mayoría de la población no se sintonice con esos reclamos, realmente la situación se va a permanecer por décadas. Yo sé que esto a muchas personas no les cae bien, yo lo lamento profundamente, pero la realidad es que tenemos que afrontarla y tenemos que decirla, como también te digo, no entiendo el que el presidente Obama esté dispuesto y haya pedido levantar el embargo y a su vez no esté de acuerdo en eliminar la ley de ajuste cubano. O sea, para mí son políticas totalmente incomprensibles, donde hay una gran contradicción. Bueno, yo sí creo que la ley de ajuste cubano, que es lo que faltaba para hacer trizas a la ley de ajuste cubano, está sucediendo en estos momentos. Porque para el Congreso de los Estados Unidos, que es quien debe definir o decidir si se levanta o no la ley de pies secos y pies mojados o la del ajuste cubano, y es solamente el Congreso que puede tomar esa decisión,
Solamente con echar un vistazo a la crisis que tienen en estos momentos en vilo a países centroamericanos, incluido también negociaciones que se han hecho con México, sería el argumento perfecto para decir, ok, se acabó la ley de ajuste cubano porque ya tenemos relaciones con esa nación y tenemos que provocar la inmigración legal. Esa es la perspectiva razonable. Yo como lo veo es así. Este va a ser justamente el tiro de gracia a la ley de ajuste cubano y por ese motivo hay esta estampida. Bueno, por eso es que algunos apuntan de que el gobierno cubano ha generado esta crisis orientada a destruir definitivamente la ley de ajuste cubano, pero también a lograr más concesiones en el aspecto del embargo. Bueno, vamos a dejar ese tema ahí y ver qué pasa con estos 4.000 cubanos. Se dicen que son más, porque se dice que hay algunos que están empantanados en Colombia, y si tú sumas los que están en Colombia y los que están en Costa Rica, los que están en Ecuador también. Y los que están en Ecuador. Bueno, en Ecuador hay una cantidad de cubanos descomunal, en realidad. Yo viví en el Ecuador por muchísimos años, como bien tú sabes, y no había esa cantidad de cubanos. Ahora se habla de 30.000 cubanos viviendo en el Ecuador. O sea que cuando yo vivía en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, éramos 2.000, 3.000 a lo sumo de cubanos que estábamos allá. Pero ahora hay una comunidad cubana impresionante porque, claro, ven al Ecuador como una vía de trampolín para llegar a los Estados Unidos. Pero bueno, si sumamos, sí, dime lo que tú me permites, yo quiero enfatizar una situación. El drama humano, la situación de cada persona que está emigrando de su país, cubana o no, es extremadamente doloroso. Nosotros en un momento determinado decidimos salir de nuestro país y enfrentar una vida nueva con todos los retos que esto implica. O sea que yo me solidarizo con la pena, con el dolor de cada ciudadano cubano en particular, porque me toca más de cerca, que está enfrentando esta crisis tan terrible. Pero a la vez, como cubano y con una visión de conjunto, o pretendiendo tener una visión de conjunto, considero que la solución, como tú bien decías, está en Cuba y está en que los cubanos se dispongan de una vez por todas a eliminar la dictadura. Es que claro, es muy fácil decirlo desde acá, desde por este supuesto, estudio, desde pero Miami. Tú sabes por qué yo lo digo, porque yo estuve 8 años preso en Correcto, Cuba. Y respeto. Tú sabes por qué yo lo digo, porque yo estuve dispuesto, estando dentro de Cuba, a luchar contra el gobierno. O sea, y sigo dispuesto, en mi medida y en mis posibilidades, a luchar contra el gobierno. Aquel que no se enfrentó al gobierno no tendrá la fuerza moral para decirlo, pero yo fui a prisión no por tirar pelotas, sino por tratar de destruir el régimen, y considero que todos los cubanos estamos obligados a aportar algo en contra de la dictadura, pero lo peor de todo, y lo mejor a la vez, es que lo más importante es que no se siga fingiendo, que se elimine la doble moral. No tienes que combatir el régimen, simple y llanamente no lo apoyes. O sea, bueno, no tiene algo medular en realidad. La doble moral que se justifica en Cuba por diferentes vías es lo que mantiene justamente vivo. Por supuesto, tú no tienes que enfrentar el régimen, tú no tienes que combatirlo. Simplemente no actúa en base a sus demandas, no actúa en base a sus requerimientos, actúa en base a tus convicciones. Si te gusta el régimen, defiéndelo, ese es tu derecho. Pero si no te gusta y te falta el valor para enfrentarlo, al menos, en primer lugar, respeta a los que lo enfrentan. Respeta a un Jorge Luis García Pérez Antúnez, a un Guillermo Fariñas, a un José Daniel Ferrer, a una Marta Beatriz Roque Cabello, a las damas de blanco. Respeta a esas personas, no respaldando al gobierno cuando convoca una manifestación en contra de ellas. Totalmente de acuerdo contigo. Te iba a decir antes de hacer este comentario medular que tocabas hacer ahora, que qué va a pasar con estos cubanos que están en Costa Rica. Técnicamente, y esto que voy a decir también es políticamente incorrecto. Pero estamos muy incorrectos nosotros hoy. Sí, pero es la verdad, hay que analizar las cosas sencillamente con objetividad. Si ya se escaparon de Cuba y están en estos momentos en un país totalmente democrático como es Costa Rica, pueden pedir refugio justamente en esos países democráticos que ya están pisando tierra sobre él. O sea que esa pudiera ser una solución. No sé si Costa Rica estaría en la disposición de darle a 4.000 o 5.000 cubanos darle refugio, asilo político. Costa Rica ha sido históricamente el país más solidario con la oposición democrática cubana y con el pueblo cubano en general. El más solidario de todo el hemisferio. Eso es una realidad. Pero realmente 4.000 personas que llegan sin recursos, sin posibilidades, es un gran reto para la economía costarricense. Sin lugar a dudas, es una crisis que se le provoca a Costa Rica. Pero hay que darle una solución. No sé qué van a hacer con esos cubanos. Repatriarlo no lo considero. Yo imagino que algún convenio se va a celebrar, ya sea por mar o por aire, en que esos cubanos lleguen o directamente a Estados Unidos, cosa que no veo posible, o vayan a México, cosa que encierra también un peligro, porque recordemos que Cuba y México suscribieron un acuerdo migratorio recientemente, y en estos días vimos en la televisión local a un cubano que estaba siendo deportado para la isla y que se encontraba legalmente en México. Ni siquiera se sabe
qué acuerdo fue el que hizo el señor Raúl Castro con el señor Peña Nieto en México. Es secreto. O sea, una democracia con una dictadura. Es un juego sucio que todavía se mantiene. Bueno, me estoy sin tiempo, pero no quería finalizar contigo sin antes a los televidentes de este programa darle una información y comentarla muy brevemente contigo. La Cámara de Comercio de Miami Beach, no es la Cámara de Comercio de Europa ni de otro país, de Miami Beach, está organizando un viaje a Cuba de comerciantes de acá, de Miami, que pertenecen a la playa, para que visiten Cuba. El precio módico de $4.049 por 7 días en Cuba. Van a visitar el mausoleo donde presuntamente están los restos del asesino Ernesto Che Guevara, porque la cosa hay que llamarla por su nombre. Por su nombre. Y no sé qué pintan estos señores yendo a Cuba, visitando el mausoleo de Ernesto Che Guevara, dándose la mano con la dictadura castrista. Dicen que van a hacer una visita también a Tropicana, que van a conversar con peloteros cubanos, que van a ir a la casa museo de Hemingway en La Vigía, allá en San Francisco de Paula. ¿Recuerdas lo que dijo Vladimir Ilich Lenin? Bueno, si no me equivoco de nombre, los capitalistas son capaces de comprar la soga con la que van a ser colgados. Y estas personas están botando su dinero en Cuba, están yendo a Cuba pensando tal vez que van a hacer algún logro, algún progreso económico, un país que está endeudado a nivel mundial, un país que nunca ha pagado sus deudas, un país al cual hay que condonarle las deudas. No lo entiendo. Comprendo a ese grupo pequeño de cubanos que desde el exterior favorece la dictadura porque lo están haciendo desde perspectivas políticas, no económicas. Y la política tiene su lectura y la economía tiene también su propia lectura. No entiendo a estas personas que buscan logros económicos en Cuba donde realmente no los hay. Le han titulado el viaje a Cuba el nuevo comienzo. Y el único nuevo comienzo, amigo televidente, pienso yo, con modestia, que puede tener Cuba, es cuando sencillamente se defenestren a los dictadores, tanto a Fidel Castro como a Raúl Castro, como a sus acláteres, y que Cuba se enrute por un camino democrático. Esa sería la Cuba y su nuevo comienzo. No hay otra vía, no hay otro camino. Seguro que sí. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Gracias por ser tan políticamente incorrecto. Lo he sido siempre y creo que lo voy a seguir siendo hasta el último suspiro. Gracias, un abrazo. Gracias. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Usted lo conoce, se llama En Contacto.